Dios te bendiga poderosamente. Te habla tu hermano y amigo Raymond Rivera, con el propósito de hablarte en esta hora acerca de la lección número 7 y bajo el tema que lleva como título ¿Quiénes deben de pagar los impuestos? Los famosos impuestos, los que desde la antigüedad hasta el día de hoy a muy pocas personas les agradan. En Éxodo 30:14, en esta lección se dice: todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siglo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. A través de las edades, a través de los siglos, siempre han existido impuestos. Aquí nos dice el escritor del leccionario que el Código de Hammurabi, cerca del 3800 a.C., registra la celebración de censos poblacionales para el cobro de impuestos. Los impuestos, pues como todos sabemos, son para sufragar los gastos de la misma nación, que se dan por ciudades, por condados, provincias en otros lugares, estados, etcétera, para el bien, en el supuesto positivo, para el bien de todo ciudadano que vive en dicho país. Cuando miramos los versos que hemos leído, los primeros versos, nos damos cuenta de que este impuesto era para identificar cada hombre mayor de 20 años que debía de pagar un impuesto de medio ciclo como rescate de su persona. El impuesto lo daban igual para el pobre, lo daban igual para el rico, entendiéndose que quizá hubiera rico en esa época. Este era un tributo pagado a Dios, reconociendo, y para mí esto es bien importante, que toda vida y todo bien le pertenecen a Jehová. Toda la tierra es de Jehová y todo lo que en ella existe. Número 2. Todo el dinero recaudado sería utilizado, oiga esto, para el mantenimiento del tabernáculo. El cumplimiento con este impuesto garantizaba protección contra la mortandad y se conoció como el dinero del rescate. Es interesante que en la relación de Israel con su pueblo, con Dios, con sus líderes, como Moisés y los demás que siguieron a través de los años, en esa relación se establecía este impuesto de rescate. Era un impuesto donde Dios se comprometía a proteger, a cuidar de su pueblo, si su pueblo se comprometía a hacer lo mismo por medio del impuesto para que el tabernáculo se mantuviera. En algunos lugares de Europa, por ejemplo, Suiza, estuve buscando información, y en Suiza se da lo siguiente, y lo tengo por aquí apuntado, que por ejemplo, en la iglesia en Suiza se financia a través de impuestos que pagan los miembros de cada confesión y que recaudan los cantones. Un cantón suizo puede ser un distrito en algún país o puede ser un estado, como los estados en Estados Unidos. Suiza tiene 26 estados, 26 cantones. Entonces dice, en la declaración de la renta, los ciudadanos indican a qué confesión religiosa pertenecen, o si son no confesionales, y tributan si la religión que profesa está reconocida oficialmente en el cantón de residencia. Y de esto, entonces sale el salario que se le paga, vamos a llamarlo así, al pastor protestante. En otra lectura que hice, hay pastores protestantes en Suiza que ganan 9.600 euros o cerca de dólares mensuales,
¿Quién se lo paga? ¿Concilio? No. ¿La iglesia que pertenece? No. Se lo paga el cantón. ¿Y por qué el cantón? Porque en ese cantón, en ese distrito, en ese estado, está reconocida la iglesia a la que él pertenece, en donde él hace su trabajo. Lo otro, el pastor protestante tiene que asegurarse que tiene que trabajar, oiga esto, 48 horas semanales, no 40. Las personas normales trabajan 40. Él tiene que trabajar 48 horas semanales, probadito, para ser partícipe de este salario que se tiene en Suiza como uno de los mejores salarios, pasándole por encima a maestros, ingenieros, etc. Y se debe al impuesto religioso. Mire qué interesante. Ese impuesto religioso también puede cubrir a sacerdotes, etcétera, etcétera. En otros países se ha establecido lo que mayoritariamente se conoce como en concordato, que es donde la iglesia, principalmente en este caso la católica, no paga impuestos, no se le puede cobrar impuestos por nada y ninguna de sus propiedades. Eso la hace benefactora de los impuestos del Estado en una forma inversa. O sea, si yo no los pago, yo los retengo. Por lo tanto, los señores fulanos, como usted y como yo, los pagamos. Pero todo el aparato religioso de la Iglesia Católica no los paga. Y en ocasiones, la mayoría de sus templos, propiedades, son declarados patrimonio de la ciudad, del estado, del país. Al ser declarado de esta manera y haber el concordato, la iglesia recibe fondos del estado para reparaciones y para hacer todo el beneficio que tenga que hacer a sus propiedades. Yo soy protestante. Si yo viviera en un país con concordato, yo pago mis impuestos y mis impuestos pueden pagar gastos relacionados a la Iglesia Católica Romana. Esto es para que vayamos entendiendo el asunto de los impuestos. Los impuestos se dan también para guerras, el impuesto a la guerra. Los impuestos se dan para ayudas morales. Los impuestos se dan para diferentes sociedades, ONG, para ayudarlos en sus funciones y servicios. Los impuestos cubren las escuelas, las calles, los territorios, el alumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que por lo menos nosotros debemos de creer. Y en un país que no esconde nada, eso es así. Esto es relacionado con los impuestos. Entonces, luego vemos en la segunda parte de los gobiernos cuando censan a sus súbditos, dice, el propósito de celebrar según censo, según del pueblo de Israel. Ese primer censo se celebró en la historia, ya ustedes saben, en Éxodo, que tiene que ver con Éxodo 30. Este censo tuvo fines políticos, ya que se proponía conocer el número de combatientes con los cuales se podía contar. Este censo arrojó la suma de 603.000 varones mayores de 20 años. Esto era una época de guerra y hubo un censo para la guerra. Hubo un censo para conocer quienes tenían 20 años o más para pagar impuestos. Y hubo un censo también, ese censo también reconocía quienes eran hábiles para ir a la guerra. Aunque todos sabían que las guerras se ganaban si el pueblo de Dios hacía lo correcto y Dios los bendecía. Todos lo sabían. La importancia de este segundo censo
se basaba en que Moisés podía agrupar al pueblo por familias y tribus en preparación para entrar a la tierra prometida. Era bien importante, porque era un censo que te iba a decir, al dividirnos por tribus, por ejemplo, qué tribu era más importante, qué tribu estaba mejor capacitada con soldados, qué tribu podía ser la de mejor avanzada, qué tribu necesitaba ayuda. O sea, el censo, al ser un censo político, cubría todas las áreas, habidas y por haber, necesarias para que Israel entrara en victoria o entrara bien preparado a la tierra prometida.